Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a Beca Duncan, bienvenida. Hola. Beca. Hola, gracias Héctor. Y pues hasta que se nos hizo contar con la presencia de nuestra querida Carla Ceseña, nos ha acompañado en varios programas, en recorridos literarios. Pues yo recuerdo uno muy fascinante, Carlita, que hicimos en Santa María la Ribera. Sí, ya tiene tiempo. Ya tiene algunos años y sí, pues 3 años, yo tiene creo. una agenda muy apretada, Carlita, no nos había podido dar cita. Pero mira, miren, ya estamos aquí caminando por el barrio de Mixcoac en un recorrido pues por el Mixcoac literario, Carla. Sí, totalmente, estoy súper emocionada, muchísimas gracias por volverme a invitar y me gusta muchísimo este barrio porque siento que cuando regresamos a Mixcoac nos sentimos en otra época. Quedó como con este aire pueblerino quizás en el que el tiempo se quedó atrapado y bueno, por supuesto han habido muchas plumas que han pasado por este barrio, pero también hay espacios librescos, como bien menciona Héctor, en cuanto a bibliotecas y acervos que nosotros podemos consultar y explorar y es algo maravilloso. Sí, fíjate que a pesar de haber sido, bueno, o por el hecho precisamente de haber sido cercenado tan brutalmente Mixcoac, tenemos a unos pasos patriotismo Sí. que partió la plaza en dos, estamos en Churubusco, Insurgentes, etcétera. Precisamente esto permitió que se hiciera una especie de burbuja donde de alguna manera se detuvo el tiempo y fue un lugar que atrajo la atención de muchísimos escritores durante, pues fundamentalmente durante el siglo XX, aunque también desde finales del siglo XIX. Y está lleno de lugares pues, que son poco conocidos y que están asociados a las grandes figuras de la cultura mexicana. Estamos ahorita en Goya 44, la calle de Goya 44, y en un lugar 54. Que se conoce... 54. Ah, sí, 54. Hiciste trampa. En un lugar que se conoce como la Casa de la Araucaria. Vamos a entrar, vamos a ver por qué se conoce como la Casa de la Araucaria. Y mientras, Carla, te propongo que nos vayas pues un poco desenvolviendo la historia y la importancia, diría yo, desconocida de este lugar, ¿no? De esta casa. Sí, una casa un poco escondida de pronto, ¿no? Uno puede pasar por aquí un montón de veces y de pronto no la volteamos a ver, a pesar de que aquí está la huella de uno de los arquitectos más importantes de los últimos 200 años. Sí, claro que sí. Pues les cuento un poquito del lugar en el que nos encontramos, que además es una belleza. Justo como mencionaba Héctor, el árbol que está en el centro del jardín es el que nombra esta casona la Casa de la Araucaria. Siempre digo que este es uno de los árboles que yo me acuerdo que es por la forma, porque parecen serpientes, ¿no? Las ramitas. Entonces este es uno de los árboles que yo puedo identificar y que curiosamente pues también han sido mencionados en poemas y en otros fondos de la literatura, pero esta casona es muy interesante porque se sabe que fue diseñada por Antonio Rivas Mercado. Así es, entonces, el padre de Antonieta Rivas. El padre de Antonieta Rivas. Y el autor de la Casa Rivas Mercado, que ya visitamos y de la columna de la Independencia. Solo acotar, ¿no? Dicen que es el árbol más grande de Mixcoac, ¿es verdad? Eso dicen los vecinos, ¿no? Es lo que yo he escuchado. Es lo que han dicho. Bueno, los vecinos aquí además aman este barrio y entonces cuentan muchas leyendas, cuentan muchas historias, pero este árbol justamente es conocido por ser uno de los que crece con mayor altura. Entonces en todo el mundo, de hecho, en la época de los dinosaurios, los cuello largo eran el tipo de árboles del que se alimentaban. Un dato por ahí es un árbol curioso. Prehistórico. Sí, totalmente, es un árbol prehistórico. Obviamente hay diferentes especies, pero pues la importancia de esta casa, aparte eso se asocia también con la sabiduría, de pronto, eso sí no sé por qué, pero me parece precioso que esté aquí, que además la casa se conozca de esta manera, aunque, bueno, de lo que saben las personas que finalmente llegaron a este lugar, que ahorita les voy a platicar quiénes son. Los Rueda, ¿no? Manuel Rueda fue el... Sí. Que por cierto ahí, Héctor, yo no sé si tú tengas el dato, yo sé que hubo un gobernador de la Ciudad de México que se llamó Manuel Rueda, como en época de Álvaro Obregón, por ahí, años 20, pero no sé si sea él.
realmente no he encontrado más datos biográficos. Probablemente. Puede ser porque además hay que recordar que desde el siglo XIX Mixcoac se empieza a transformar en un barrio de aquellos preferidos por pues la aristocracia porfiriana, ¿no? Entonces se hacían muchas quintas como un esta. vergel, un poco, ¿no? Sí. Un paraíso alejado de la Ciudad de México. Sí, y los viajeros retrataban este tipo de espacios que justamente por la creación de estas grandes avenidas, pues es por lo cual algunas de esas casas han desaparecido. Pero esta particularmente es una forma muy, muy graciosa en la que me cuentan y muy bonita creo también, porque realmente la asociación que llegó a instalarse en este lugar que hoy es IBI México es una biblioteca infantil y juvenil, entonces este es un lugar de libros, afortunadamente. Ahorita platicamos un poco cómo se dio esta transformación, Sí. a partir de cuándo, etcétera, pero sí me gustaría detenerme un poco en la arquitectura del lugar, estas casas de corredores anchos, Sí. de habitaciones que se comunicaban interiormente unas con otras, de manera que podías pasar de la recámara de las niñas a la recámara, al comedor, a la cocina, a la estancia, etcétera. Y tenía esta sensación de frescura, como decía Beca, estamos en un lugar que efectivamente fue un vergel surcado por ríos, surcado por arroyos. Bueno, claro, el río Mixcoac aquí a Sí, la vuelta, sí. Entonces imaginemos además la lejanía de la ciudad, la sensación de que te encontrabas en una atmósfera más limpia, más sana. Esto atrajo desde el siglo XVIII a mucha gente hacia esta zona y Rivas Mercado construye una casa que yo insisto, cuando uno piensa en Rivas Mercado, piensa en el Ángel, piensa en muchas obras y se queda un poco a la sombra este tipo de trabajos, ¿no? Sí. Bueno, en la Academia de San Carlos también fue director de la Academia. Sí, en el centro de Tlalpan me parece que también hizo el Palacio, ¿no?, del Ayuntamiento de Tlalpan, que justamente sí se ve cierta huella en este tipo de arquitectura, que como bien menciona Héctor, hay que pensar que esto pues era realmente una residencia, aunque nuevamente los vecinos también pues me han platicado que le han dado diversos usos, sobre todo femeninos, porque aquí se cuenta que habían estado también escuelas o internados para niñas. ¿En esta casa? En esta casa. Pero que es el destino de muchas de estas viejas casonas, ¿no? Sí. Comienzan a convertirse en escuelas, ya que pues poca gente puede mantener una residencia de este tamaño. Sí, totalmente. Y hubo un tiempo en el que también, debido al descuido, pues queda un poco abandonada la casona. De hecho, la forma en la que la encuentra la Asociación de IBI México es así. Hubo un personaje que trabajaba dentro de estas asociaciones que venía en bicicleta a rondar las calles de Mixcoac y pasaba por la calle de Goya admirando esta propiedad que llamaba su atención por estar completamente en abandono. Y bueno, preguntando es como llegan a la Fundación Alfredo Harpelú, que es quien realmente adquiere la casona, ayuda con la restauración y hasta el momento... Estamos hablando del año 2000. 2012 me parece. Pues la es cuando asociación se funda antes, ¿no? En los años 70. Sí, la asociación se funda, así es, y en 1983 más o menos estaba en los alrededores de Parque España, en la Condesa. Y entonces uno de los colaboradores pues venía en bicicleta al barrio de Mixcoac, se da cuenta de esta casona y ya en 2012 es cuando se hace el traslado de la biblioteca infantil y juvenil. Pues sí vemos como muchas de las características, como decía Héctor, de las casas de ese tiempo y sobre todo de las casas más de verano, más de campo, ¿no? El porche, por ejemplo, que estamos viendo aquí, que da, digamos, como al frente con el patio en esta disposición de claustro que comentaba Héctor, que pues también en esta época de calor se entiende un poco por qué, ¿no? Los techos altos, los patios, las puertas que abren hacia el exterior. Ahora fíjate, pues, quedan una ventilación maravillosa. Quedan unas cuantas casas, bueno, bastantes casas en la calle de Goya, de hecho de la entrada desde Avenida Patriotismo hacia la calle de Goya ya es una invitación a imaginar el pasado. Exacto. Uno se puede dar una idea de cómo era este lugar. Bueno, lo acabamos de decir, sencillamente estamos a unos pasos de Avenida Patriotismo y de Churubusco y de Insurgentes, y el ruido no nos alcanza, ¿no? Todavía se escucha un poco el aire el silencio que pudo existir en la casa de esta familia Rueda. No sabemos en qué año se desaparecen. No sabemos. Se puede arrastrar la historia realmente hasta principios del siglo XX porque no se tiene la información, exactamente no se tiene un documento donde diga que la casa la hizo Rivas Mercado, de hecho, según lo que me han contado los bibliotecarios, pero tampoco tienen el año exacto. Es la tradición la que se la atribuye, está atribuida. Pareciera que es finales del siglo XIX, ¿no? Los últimos años del siglo XIX. Yo encontré un artículo de prensa, me parece que era 1909, ahorita reviso a ver si no se me está ahí olvidando bien el
el número del año, pero ya aparece como la quinta del señor Manuel Rueda en un artículo periodístico. Sí. Sí, y aquí depende también de lo que las personas cuentan, porque incluso han habido mujeres vecinas que llegan a ver este espacio ya renovado y convertido en un lugar de libros y se emocionan muchísimo porque recuerdan cómo estuvieron aquí estudiando en algún momento. Muy bien. Platícanos qué es esto. Esta es una biblioteca que se especializa en libros de literatura infantil. Sí. Su propósito es acercar a la gente a la lectura desde la infancia. Se habla de que tiene una colección de Alicia en el País de las Maravillas, sí. Este libro de 1867, que abrió toda una veta para las letras, que rodeó de un mito a su autor. Está lleno de misterios ese libro, no se sabe si usó drogas al momento de escribirlo, se ha especulado en eso, se ha especulado por qué la foto de Alicia al final del libro, se sabe que solamente quedan 22 ejemplares de la primera edición, por ahí estaba yo leyendo, vendieron uno, lo remataron en $1,5 millones, uno de los 22 que quedan, todos los demás desaparecieron. La colección fotográfica de Lewis Carroll, que estaba formada fundamentalmente por fotos de niñas, llegó a tener más de 3,000 fotografías, misteriosamente fueron destruidas, muchas de las fotos se conservan menos de 1,000, no se sabe qué había ahí en el fondo de él, hay mucha especulación, un hombre que al mismo tiempo era un pastor anglicano, ¿no? Bueno, y un especialista en matemáticas. Un matemático académico de la Universidad de Oxford. Entonces, bueno, hay muchas vetas. Y la otra veta, Carla, es que hay una colección de documentos relacionada con la familia Rivas Mercado también. Sí. Entonces, fíjate cómo se dan las vueltas de las cosas, ¿no? Rivas Mercado hace la casa donde un siglo después va a llegar el archivo de su nieto. ¿No? El archivo de su nieto. Sí, de la esposa. Es un archivo que más adelante iremos a visitar, a explorar un poquito, y que justamente es de Catherine Blair, es quien hace la donación a la Fundación IBI en México, creo que precisamente por este contexto de estar en una casa así, y aquí es donde se resguarda ese archivo. Catherine Blair fue quien escribió A la sombra del ángel, que ella también se casa con el hijo de Antonieta. Sí, con el hijo de Antonieta Rivas Mercado. Entonces este libro lo hace pues en parte por la curiosidad que despierta este maravilloso personaje que es Antonieta Rivas Mercado, y justamente como mencionabas, pues IBI México es una asociación civil que se dedica a promover la literatura infantil, que creo que también muchos de los libros y de los autores infantiles están llenos de estas leyendas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando llego a IBI México, pues me acuerdo muchísimo de una bibliotecaria que a mí me fascina, no sé si ustedes han escuchado hablar sobre ella, que se llama Bertha Mahoney Miller. Y esta mujer vivió en Boston en 1916, funda una biblioteca igual para niños y para niñas, lo cual me hace mucha resonancia porque nos habla de que en el mundo ha habido pues digamos, interés por la literatura infantil y por acercar los libros a las infancias. Entonces me resuena un montón porque también su idea era bastante similar a lo que es IBI, ¿no? Era promover la literatura infantil para niños, para niñas, y pues ella inicia además una librería ambulante en la ciudad de Boston, que también es de las primeras, y además esta asociación, de tener este espacio tan bonito que ahorita iremos a conocer, se dedican a hacer un catálogo para pues ayudar a los padres o a los tutores a que tengan recomendaciones por edades de los libros que quizás puedan enganchar a los niños y acercarlos a la lectura, lo cual Bertha Mahoney Miller también empezó a hacer, ella casi por intuición, y así se fundó The Horn Book Magazine, que es una de las revistas más antiguas dedicadas exclusivamente a las publicaciones editoriales infantiles. Entonces ahora sí estamos en este espacio tan maravilloso, pues explorando el mundo en el que a lo mejor algunos niños van a aprender a leer, y que estamos aquí en la Ciudad de México, en un barrio tan precioso. ¿Entramos por acá? Sí, por aquí, por acá, tienes que entrar por acá. Vamos a entrar por acá. Sí. Es un fondo amplísimo además, ¿no? Son más de 40,000. Sí. Bueno, vamos a empezar a ingresar a las salas, que como decía Héctor, efectivamente son más de 49,000 libros. ¿Cuántos? 49,000. Y eso sin contar justamente los que están en proceso de catalogación, que están en el sótano donde está el acervo de Rivas Mercado.
Y realmente los libros que están ahí los ocupó para escribir A la sombra del ángel, y hay una que otra fotografía, imagen justamente del archivo familiar. Aquí también hay un detalle muy bonito de justamente este tipo de casonas y de la decoración. En lo que hoy son los baños hay una serie de azulejos que si quieren podemos irlos a ver. Son pompeyanos, son pequeñitos y hacen formas igual decorativas para la casona, que son parte de esos detalles como las cerraduras, ¿no? Y todo esto que también la herrería. La herrería también muy característica de la época. Y pues ahora vamos a estar ingresando ya a como tal lo que es la biblioteca. Entonces pasemos por aquí. Desde que me vine a vivir. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue sin justicia. El holograma que se ve escribiendo ayuda en el cristal de una vitrina busca despertar recuerdos y atraer la atención sobre el caso no resuelto. Un intento de obtener información clave de posibles testigos. La proyección de Betty se encuentra en el famoso barrio rojo, rodeada de vitrinas donde otras mujeres trabajan, lo que aumenta el impacto visual y emocional de la iniciativa. La policía espera que el holograma actúe como un recordatorio constante de la violencia que muchas trabajadoras sexuales enfrentan. La zona, aunque ha mejorado en seguridad, sigue siendo peligrosa para quienes trabajan ahí. Este caso subraya la vulnerabilidad en la que viven muchas trabajadoras sexuales y la importancia de encontrar justicia para las víctimas de violencia en todo el mundo. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde, por ADN 40. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados con la... Entonces, tenemos aquí
un fondo de 40 y tantos mil libros, fundamentalmente de literatura infantil. Están clasificados de alguna manera sobre materias. Hay ciencia, hay... Sí, están clasificados principalmente por el sistema LC, pero también empezaron a responder a las necesidades de los pequeñines que vienen a frecuentar este espacio, porque digamos que LC es un sistema que ocupa de Library of Congress. Entonces es más para bibliotecas universitarias, y en este caso, como los niños vienen y te piden, no sé, libros de amor o libros de historia o cosas así, pues ya empiezan a hacer una adaptación. Esta me parece que es la sala para las infancias, por eso vamos a ver también el tamaño de mesas, porque también responden al orden de las edades. Entonces uno puede venir aquí desde muy pequeñitos a hojear los libros, y pues justamente aquí tenemos a Maribel que nos puede contar un poquito más sobre cómo están acomodadas las salas, qué tipo de libros son los que tienen, pero prácticamente de todas las temáticas. Y además de la biblioteca, acabamos de pasar por la librería, porque además de pues tener los libros aquí en acceso, también se pueden adquirir. Bueno, entonces ahora vamos a conocer a Maribel para que nos explique un poquito cómo está organizada esta biblioteca tan maravillosa en el barrio de Mixcoac. Hola, muy buenas tardes. Hola, Buenas Maribel, tardes. ¿qué tal? Gracias por recibirnos. Yo soy Maribel Cuevas, bienvenidos a la Biblioteca DS IBI México. Muchas gracias. Como a todas las visitas, siempre les damos la bienvenida desde la entrada y les explicamos que somos una biblioteca privada. Somos una biblioteca privada que es el resultado de un trabajo de más de 40 años de la asociación, la cual pues se ha encargado de fomentar la lectura o llevar la lectura a todas las infancias. En contexto adverso, sobre todo, trabajamos mucho con proyectos pues que están encaminados hacia ese momento. Y esta biblioteca en un inicio era una biblioteca especializada. Cuando estaba antes en la colonia Condesa, era una biblioteca especializada porque no teníamos ni el espacio ni el suficiente personal para dar atención a la comunidad. Cuando la biblioteca llega a la casona de Mixcoac, pues se toma la decisión de abrir las puertas a la comunidad, y en ese sentido, pues dividimos a la biblioteca de ser especializada a también abierta para la comunidad, ¿no? Entonces, tenemos la biblioteca dividida en libros especializados en literatura infantil y juvenil. Sin embargo, como somos una asociación civil, la asociación civil también ha recibido donaciones por parte de editoriales y de la misma comunidad de libros informativos. Entonces, tenemos una pequeña sección de libros informativos, que es desde acá hasta allá. ¿Y qué libros vamos a encontrar? Vamos a encontrar libros que divulgan o acercan a la ciencia, libros de colores, animales, plantas, el universo, temas muy básicos, pero con libros con una calidad estética de libros informativos que puedan acercar a las infancias de una manera amigable y que pretende que ellos se acerquen, ¿no? Que les dé curiosidad. Entonces, este tipo de libros los vamos a encontrar en la sala de libros informativos. Y bueno, aquí tenemos las 4 etapas lectoras que trabajamos desde IBI México, que son los más pequeños, que es más o menos una edad como de 0 a 5 años o primera infancia. Empiezan a leer, como su nombre lo indica, para los chicos que apenas están acercándose a este proceso de lectoescritura, primero, segundo y tercero de primaria. De este lado vamos a tener los libros para los que leen bien, que es para chicos que ya leen bien, que van primaria alta, secundaria, y grandes lectores, etiquetado azul. En esta sala sí tenemos todas las etapas lectoras, porque son poquitos libros informativos, ¿no? Después, entonces, de este lado, por donde está Leitos, vamos a tener aquí la sala en etiquetado rosa. A partir de aquí ya todo es literatura. Tenemos más o menos unos más de 40,000 libros. Somos la biblioteca más importante a nivel nacional porque resguardamos el mayor acervo de libros de literatura, ¿no? ¿Cuáles son los libros que más piden? Perdón, no, solo para aclarar. ¿Qué más se consultan? Los libros que más consultan, pues son todos. O Títulos sea, no hay en uno que especial. vengan a buscar en específico. Lo que pasa es que más que títulos, también tenemos títulos, como por así decirlo, que son los que más solicitan, los de Anthony Brown, claro, ¿no? Sí. Oliver Jeffers, todos estos ilustradores y escritores que son como, pues son como que no imprescindibles, ¿no? Sí, para la infancia y las personas que trabajamos con libros en literatura infantil y juvenil. Y nosotros los tenemos divididos, le decía, en salas. Estas salas para los que empiezan a leer. Vamos a encontrar libros que tienen un formato amigable, con mucha ilustración y poco texto, ¿no? Entonces aquí, por eso, y además algo que pasa en esta biblioteca es que tenemos estantería abierta. ¿Qué pasa aquí? Que vienen los usuarios y les decimos, tú puedes tomar el libro que tú quieras, que te llame la atención y leerlo con tu adulto a cargo.
El adulto a cargo viene, les lee, se sienten, se acuestan o lo que quieran hacer aquí y ellos eligen el libro que eso van es bien a leer. importante, ¿no? Darles la libertad de escoger, porque cuando Así se es. vuelve una obligación, pues en realidad ya no fomentas la lectura. Sí, ¿no? y esa es una de las recomendaciones que también nos da siempre Adri al respecto de cuando vienen los niños, que los dejen explorar y agarrar los libros que les llaman la atención. Ahorita mencionaban a Oliver Jeffers, que es uno de mis ilustradores favoritos, y además el tipo de libros que hacen, yo creo que le gustan tanto a los niños como a los adultos, porque de verdad tienen una calidad impresionante y mucha creatividad detrás Maribel, de la mencionabas producción. hace un momentito que es la biblioteca con más títulos de literatura, pero solo para aclarar, ¿eso es infantil o en general? Es literatura infantil y juvenil, porque Infantil y tenemos juvenil. sala, esta es la sala, te decía, esta es la sala para los que empiezan a leer primaria baja. Ahorita vamos a pasar a la sala que es para los que leen bien. Se recomienda, sugiere, y pongo comillas porque cada niño tiene una etapa de proceso lector diferente. Su proceso de adquisición de la lectura y el gusto por la lectura es diferente y va aumentando. Esta es la sala del etiquetado naranja, le decimos nosotros. Por allá les presento a Clau. Clau es nuestra compañera. Clau es sorda y trabaja aquí con nosotros. Ella se encarga de mantener todos los libros organizados. Y bueno, esta es la sala de los que leen bien, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a tener este tipo de libros igual de literatura, pero la extensión narrativa es mayor y también el tipo de temas. Allá tenemos un poquito más de fantasía, imaginación, y aquí los temas son más realistas, de acuerdo a la etapa de lectora y al desarrollo socioemocional de los ¿cuál infancias. Autopista Sanguijuela, de Juan Villoro. De Juan Oye, y Villoro. aquí Poniatowska también, sí, ¿no? sí. Estoy Sí, viendo ahí el tenemos libro de aquí, Poniatowska. esta sala de aquí, esta parte de aquí son de escritores mexicanos. Esto está buenísimo porque también veo por ahí Elena Poniatowska, La boda en Chimalistac, que justamente creo que algo muy bonito que empieza a hacerse también es libros de las infancias, pero que estén ambientados dentro de la Ciudad de México. Entonces Eso también es una invitación a que nos lleves ahora a pasear por Chimalistac. deberíamos ir a Chimalistac, que es imprescindible porque además es un barrio muy desconocido y precioso Y muy literario. y muy literario, ¿no? Oye, ¿qué autores mexicanos son los que? Ir Agustín Cadena. Tenemos, La Guerra de que los yo Gatos. tenga favoritos, Antonio Malpica, Jaime Alfonso Sandoval, Mónica Brosón, Francisco Hinojosa, usted acaba de leer también a Juan Villoro. O sea, Hinojosa, tenemos maravilloso. todos nuestros escritores mexicanos aquí y son muy consultados y muy leídos, la verdad. No quiero dejar de mencionar a ninguno porque son muchísimos, pero sí, tenemos aquí toda la... Francisco Hinojosa. Pues. Sí. Sí, Hinojosa es buenazo, sí. Ok, muy bien. Y bueno, pues la sala de los adultos o jóvenes y adultos o grandes lectores, nosotros los dividimos así. Entonces esta maqueta la hizo Clau, justo para que aquí fuera el territorio de ellos, porque en realidad su clasificación estaría hasta allá arriba, pero como son los de mayor consulta, decidimos dejar Ese aquí es el diario de Greg. y el diario de Greg y el diario de Nikki. Todos los diarios son como que muy solicitados, entonces los decidimos poner ahí. Y aquí pues ya son los clásicos, ¿no? Y aquí ya son literatura juvenil y bueno, para adultos, ¿no? Grandes lectores. Y igual que todas las salas, igual. Cada lector viene, toma el libro que les llama la atención y los coloca en el carrito y nosotros los acomodamos. Oye, el la ensayo sala. sobre la ceguera de Saramago, pues ya son, Ya son palabras mayores. ya son palabras mayores. Son para los grandes lectores, por eso la sala es de los grandes lectores. Ok. Y también tenemos sí. por aquí manga. Que estaríamos hablando a Libro, nivel secundaria preparatoria. Aquí ya son jóvenes, más que nada, ya son, más que les decía yo por edad escolar o biológica, es por su nivel de lectura. Pero si se darán cuenta, aquí por lo regular son jóvenes ya de prepa, universidad, adultos. Adultos mayores vienen mucho también. Esta sala, incluso a veces no vienen ni a leer, vienen a abordar o vienen a platicar o vienen a chatear, porque también tenemos pues sí, podemos hacerlo, ¿no? Les decimos, esta es su biblioteca y pueden venir a leer o a sentirse a gusto. ¿Qué tan difundida está el hábito de la lectura? ¿Cuántos visitantes tienen, por ejemplo, al mes? Esa numeralia la tiene Adri, pero porque cada mes se reporta. Tenemos, cuando vienen más lectores, sin duda alguna es sábado y domingo, que vienen más familias, pero familias que vienen como buscando actividades recreativas. Sí, porque también tienen talleres y otro tipo de cosas, ¿no? Tenemos talleres. Tenemos talleres desde para bebés hasta para adultos, pero una cosa es un lector, cuando ya se conforma un lector, es decir, que ya vienen, como ahorita observaron, vienen por sus libros, buscan a familias que buscan como una actividad recreativa. Eso para mí es otra numeralia.
la numeralia de ella la tiene Adri, si quieres ahorita se la pides, de lectores, que sí ya son lectores que tienen su credencial, que vienen a talleres, y familias que vienen como a algún evento del Día del Niño, Día de la Madre, etcétera, etcétera, un cuentacuentos. En realidad vienen a buscar como la actividad recreativa más que la lectura, ¿no? Pero tenemos muchísimos usuarios. Ella tiene la numeralia. Y ahorita si gustas se la puedes solicitar. Oye, sí, qué la maravilla. consultamos. Julio Verne, un capitán de 15 años, qué padre. Clásico, sí. Sí, Víctor Hugo, clásico. Nuestra Señora de París. Sí, también tienen varias versiones que son en cómic, entonces ya de las grandes historias de la literatura como Ulises también se han hecho como para facilitar justamente el acceso y que no sea tan pesado. A algunos les gusta y a otros no, pero bueno, este es un lugar en el que más bien yo los invito a que vengan a consultarlo y a explorarlo justo como lo está haciendo Héctor ahorita. Es que mira, está todo Julio Verne, o Sí, muchas grandes. están por título, autor y tema, Verne, ¿no? pero está Humberto Eco. Sí. Está El péndulo de Foucault de Humberto Eco. Pero ya está a un lado de ustedes está literatura mexicana, que está ¿Acá? Verónica Murguía, sí, Toño Malpica, Jaime Alfonso Sandoval y muchísimos más que tenemos, ¿no? Tenemos a grandes escritores Alejandro mexicanos. Rosas, Armando Vega Gil, Sí, Flor Aguilera, José Luis Trueba. Pues muy variado, ¿eh? sí, tenemos muchos y muy bonitos libros. Estos libros llegan, y mira, Ibargüengoitia, Instrucciones para Vivir en México. Un clásico también. Javier Velasco, todos tenemos por allá están. Allá arriba también hay más. Bueno, toda esa parte es literatura mexicana. Por acá está poesía, aquí está cómic, manga y libro álbum, que son géneros muy recientes, ¿no? Sí. Y también novela gráfica, que era lo que comentabas, ¿no? Que son narrativas gráficas justo. Sí, ahora ya esto de la novela gráfica se ha ido popularizando porque hay personas, como les mencionaba, adultos que incluso también les gusta ver estas ilustraciones y el complemento que tiene lo gráfico con lo literario, que siempre es pues también bastante poderoso. Bueno, ahora vamos a pasar a la sala de la primera infancia, que es para los más pequeños. Y bueno, pues esta sala está dedicada y respetada únicamente para hacer visibles el trabajo con bebés, primera infancia. Entonces, aquí vamos a encontrar libros, sobre todo en cartoné, que es un material especial para los bebecitos, que se caracteriza por tener puntas redondeadas, poco texto y mucha ilustración. Y la mayoría de los libros se cantan y se cuentan con musicalidad para que los bebés se acerquen de manera amigable y amorosa hacia la literatura. Y vamos a encontrar libros de muchos formatos, en pequeño formato, en gran formato, libros para jugar, libros en tela, libros que tienen texturas, libros que tienen sonidos. Y bueno, pues aquí vienen las mamitas con sus pequeñitos a cantar, a jugar, a lactar. Y en especial tenemos una sesión que se llama Lecturar, que es una sesión de fomento a la lectura. Es una maravilla. Sí, de hecho apenas lo bordé, porque pues se van personalizando, ¿no? De la biblioteca ABS. ¿Usted lo bordó? Sí, nosotros aquí hacemos de todo. Entonces también también es nuevo, de donación, que es de libro de tela para los bebecitos y también están bordados. Es como su ex libris bordado. Sí, eso es el ex libris de biblioteca ABS. Con los nombres de los animales, los frutos, los colores. aves. Todos los formatos como que es un formato grande. Aunque creo que esto demuestra por qué no podemos asumir que todos los libros pueden pasar a formato digital, ¿no? Hay libros que necesitan por eso hay muchas cosas, ¿no? Más, sobre todo en primera infancia, lo que importa es el vínculo, ¿no? Sí. Y estar trabajando con diferentes áreas del desarrollo, sobre todo a nivel neurológico. Y es lo que fomentamos aquí desde que llegan, a que las mamitas les leen, tocan, sienten. Y bueno, también les decía, hay un espacio para que lacten. Aquí en IBI México privilegiamos mucho el trabajo con primera infancia, ¿no? Que bueno, que son indicaciones además a nivel internacional, ¿no? El fomento de la lectura desde la primera infancia. Y tenemos público desde cero. Y si vieron la otra sala, hasta interesante, muchos años. Sí. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Vengan cuando quieran, la biblioteca está abierta de lunes a domingo, de 10 a 4:45 de la tarde. ¿De lunes? De lunes a domingo, así es. O sea, de lunes a lunes. Muy bien. Perfecto. Vamos a seguir, vamos a continuar con nuestro recorrido. Muchísimas gracias, María. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes
que atienen a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue sin justicia. El holograma, que se ve escribiendo ayuda en el cristal de una vitrina, busca despertar recuerdos y atraer la atención sobre el caso no resuelto. Un intento de obtener información clave de posibles testigos. La proyección de Betty se encuentra en el famoso barrio rojo, rodeada de vitrinas donde otras mujeres trabajan, lo que aumenta el impacto visual y emocional de la iniciativa. La policía espera que el holograma actúe como un recordatorio constante de la violencia que muchas trabajadoras sexuales enfrentan. La zona, aunque ha mejorado en seguridad, sigue siendo peligrosa para quienes trabajan ahí. Este caso subraya la vulnerabilidad en la que viven muchas trabajadoras sexuales y la importancia de encontrar justicia para las víctimas de violencia en todo el mundo. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme. Con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde. Por ADN 40. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados Bueno, pues ahora nos encontramos en una parte muy poco conocida de la biblioteca IBI, que es su archivo de catalogación, pero también aquí se encuentra el archivo Blair Rivas Mercado. Entonces ahorita vamos a ingresar, es un espacio un poquito reducido, pero este lugar es un homenaje a Catherine S. Blair, que justamente se casó con el hijo de Antonieta Rivas Mercado. Y bueno, todos estos libros son parte de lo que ella consultó y lo que pudo documentarse para escribir A la sombra del ángel, que es este libro que habla sobre la vida de Antonieta Rivas Mercado, que hoy es un personaje pues fascinante para muchas personas. Sí, pues dicen que cuando ella se casa con el hijo de Antonieta y oye hablar de la muerte de su madre en 1931 en París, en Notre Dame, se da cuenta de que hay una historia y comienza a investigar qué había alrededor de Antonieta y de su suicidio en ese lugar, y le lleva una investigación de 20 años para poder hacer este libro que está aquí, que es A la sombra del ángel, un libro de los clásicos, ¿no? Que se volvió un clásico. Sí, totalmente. Y bueno, pues lo que tenemos aquí es muy pequeño, pero pues es muy interesante porque es, digamos, a lo que ella recurrió para poder preparar el libro que iba a escribir, que es A la sombra del ángel. Sí. Está La vida en México, una edición en inglés, no sé si la podemos.
de Madame Calderón de la Barca. Hay varias, fíjate, hay otra al lado izquierdo. En 1934, o sea, es una de las ediciones. Se imprimió en Nueva York. La vida en México durante una residencia de 2 años en ese país. Sí, y Madame Calderón de la Barca, por ejemplo, fue de estas mujeres viajeras que nos dejó su perspectiva femenina con una pluma de esta visión y estuvo en varias zonas, específicamente en Mixcoac sí menciona el barrio un par de ocasiones, pero ella se movió más por San Ángel, por Coyoacán también llegó a estar. Y bueno, es muy interesante pensar en que todos estos libros los ocupó Catherine S. Blair para lograr escribir A la sombra del ángel, ¿no? Mira, aquí está el nombre de la propietaria del libro. 6 meses en México. ¿Quién hizo esto? Aquí hay unos mapas. ¿No aparece en el lomo Ahí está. título, el nombre? No, en el lomo no aparece, solamente 6 meses en México. Ah, sí, Bullock, no sé quién sería. Debe ser William Bullock. William Bullock, Él sí. era británico y él se dedicó mucho a explorar sitios arqueológicos y llevó algunas de las primeras antigüedades mexicanas a Inglaterra. Él hizo una especie como de museo de antigüedades de todo el mundo, donde se exhibieron algunas piezas mexicanas. Ok, mira, pues es un libro de 1824. Ah, justo sí voy a decir. Sí, es de los primeros exploradores Aquí hay unos grabados de británicos Puebla. que vienen a México. Pues sí, es precisamente de los pioneros que tras la consumación de la independencia se comienzan a interesar a través de Humboldt Así es. en este Siguiendo país, los pasos ¿no? de Humboldt, pero también no hay que olvidar que el Reino Unido fue la primera potencia europea que reconoce a México como país independiente y precisamente en esos años, de 1922 a 26, está todo el proceso de negociación para el reconocimiento del México independiente. Así que, digamos, México estaba en la mira del Reino Unido en ese momento. Sí, totalmente. Y vamos a encontrar títulos de diferentes nacionalidades también. Acá hay, por ejemplo, de Posadas, hay también de Edgar Tavares López, que escribió sobre la colonia Roma, Claro, sí. y diferentes títulos que le tuvieron que haber sido muy útiles para conformar el universo, porque hay que decir que la autora realmente nunca conoció a Antonieta Rivas Mercado, pero Sí, claro. pues le resultó un personaje fascinante. Bueno, pues. Y de este lado vamos a tener también una catalogación, porque este proyecto de tener este archivo aquí se realiza con algunos estudiantes del Instituto Mora, que también es otra institución Sí. muy importante en el barrio de Mixcoac. Estudiantes del 6º semestre de la carrera de Historia se vinieron aquí a hacer la catalogación del archivo. A ver, vamos a ver si podemos encontrar por ahí algunas cosas. Quería yo acotar algo más de los libros que están aquí, porque pues hay cosas como muy bueno, están Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. Está la historia del Palacio donde está el Banco de México, Memorias de un viejo palacio, del Banco Nacional de México, de Sánchez Navarro. Estas son las ediciones en inglés. Vamos a estar también por aquí el del Istmo de Tehuantepec, de Miguel Covarrubias, que es también un libro importantísimo. La historia gráfica de la Revolución. Oye, pues qué cosas. Es bueno, a mí se me hace muy interesante. No sé si comparten ustedes, pero mira. Bueno, y es interesante justo también pues, ver la bibliografía que le permitió reconstruir el universo de Antonieta. Sí, exacto. También hay algunas fotografías de todo este proceso. Esto es una verdadera joya. Es un álbum histórico-gráfico, pero a partir de fotografías. Entonces te van contando lo que pasó en el gobierno de León de la Barra, de Francisco León de la Barra, mira. Lo de Madero, bueno, esto es una verdadera joya. Y bueno, para no perder más tiempo, tú ya tienes ubicado algo por aquí, Carlita. Sí, por aquí están las notas y apuntes sobre el personaje, entonces si gustan, pues podemos explorar qué hay en esta cajita que seleccionaron los estudiantes del Instituto Mora. También hay otros libros bastante interesantes, pero es esta de aquí. Esta es notas y apuntes sobre Antonieta. Esto puede ser interesante. ¿Por qué no lo sacamos? Sí. Lo abrimos. Y nos lo llevamos a un lugar más amplio donde podamos abrir a ver qué nos encontramos. No se vaya, acompáñenos. Y bueno, pues ahora sí vamos a ver qué nos encontramos. Híjole. Bueno, pues está hasta empaquetado. Me da un poco de nervio.
¿Son apuntes de libro? Así es, aquí dice Bolivia, al cancelar eso, 1924, 27, Europa. Ah, mira, sí, son sus notas. Son las notas del libro, ¿verdad? Sí. Hechas a máquina, ¿no? Pero, ok. Son notas, las notas de cualquier escritor, ¿no? Cómo se desarrolló el conflicto cristero. Aquí hace una nota poniendo su contexto. Por aquí estoy viendo una bibliografía, una cronología de lo que pasa en el 25, de cómo se va desarrollando el surgimiento de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, etcétera. Bueno, pero esto es increíble porque pues es de alguna manera ver el escritorio del autor, ¿no? Totalmente. Por ahí me brincó el nombre de Carlos Pellicer. Ajá, amigo de Carlos Pellicer, Germán Pardo, pone signo de interrogación. Ok, pues son las notas de lo que va a buscar para seguir adelante en su investigación. Esto es lo primero que salió. Sí, aquí podemos también hablar un poquito del personaje que representó Antonieta Rivas Mercado, porque no sé específicamente si estuvo caminando por las calles de Mixcoac, pero se me hace muy interesante su papel como mecenas, ¿no? Cómo ayudó incluso a Salvador Novo, a Javier Villaurrutia a traer el teatro modernista a la Ciudad de México. Entonces creo que es un personaje bastante fascinante y aquí nos podemos encontrar precisamente cómo la vuelven personaje literario, ¿no? Y bueno, y una escritora en sí misma, ¿no? Porque siento que muchas veces le pasa a ella lo que a tantísimas mujeres a lo largo de la historia que quedan solo como musa o mecenas. Exacto. Pero hay que reconocer que ella también era escritora, también publicó y pues ha quedado un poco pues en la oscuridad esa parte de su vida y de su obra. Sí, totalmente. Bueno, cuando usted ha pasado alguna vez por el cruce de Monterrey, Insurgentes y Álvaro Obregón, encuentra un jardín triangular. Ese jardín era la casa donde vivió Antonieta Rivas Mercado. Jardín Juan Rulfo, ¿no? El jardín Juan Rulfo. Se cayó en el terremoto del 85, se formó el jardín, pero era la casa triangular hecha precisamente por su padre. ¿No era hecha por Adamo Boari? Por Adamo Boari. Era hecha por Adamo Boari, ¿no? La hizo Adamo Boari. Ellos se la rentaron a Adamo Boari cuando Boari se fue del país. Y en esa casa es donde sucedieron muchas de las cosas que hoy celebramos. Es decir, ahí se resolvió el destino del Teatro Ulises. Exacto. Ahí se formó con Carlos Chávez la Sinfónica Nacional. Hay un relato de Andrés Enestrosa que le recomiendo mucho que busque sobre cómo la conoce. Él llega de un pueblo y anda perdido en la ciudad, muriéndose de hambre, sin hablar bien español, etcétera, pero pues era muy listo y se metía en muchos lados. Y cuando se da cuenta, está cenando con Antonieta en esa casa y a ella le cae bien y le dice, oiga, pues le dice a un amigo, lo veo muy amolado, le voy a ofrecer ayuda. Le dijo, ni se te ocurra. El día que sienta que le tienes lástima, no lo vuelves a ver. Y entonces se acerca de una manera como muy inteligente, le da un trabajo para que cobre las rentas de sus departamentos y no sé qué. Y fascinada por las cosas que él cuenta, le dice, oiga, ¿por qué no escribe eso que nos está contando, que son los mitos y las leyendas de su pueblo, allá en Oaxaca? Así surge el libro Los hombres que dispersó la danza. Y pues todo lo que va pasando en todo lo que ocurrió en ese lugar da cuenta de la enormidad de intereses intelectuales que tenía Antonieta Rivas Mercado. Pues no solamente, digo, la Sinfónica, a Carlos Chávez le dio la idea de hacer la Sinfónica y lo impulsó. Al mismo tiempo el Teatro Ulises, al mismo tiempo su escritura. Nos quedamos con sus amores trágicos, ¿no? Son vendedores. Siempre. ¿No? El escándalo, ¿no? Sí. Se venden muchos libros con eso, etcétera. Exacto. Y quedan muchas cosas en la sombra. Y es un poco lo que su nuera se propuso buscar. ¿Sacamos uno más? Sí. Déjenme ver qué hay por aquí. Aquí hay, creo que dos. O está medio zafado uno. No sé. ¿Iba primero este? Sí, primero este. Este iba arriba, ¿no? Bueno, y aquí manuscrito, ¿no? Sí. Ah, mira, sí, con su membretada, su papelería. Su papel. Catherine Skidmore Blair. Bueno, Notas increíble hasta también. Libretas de... Increíble que lo preservara, ¿no? Yo creo que muchos hacemos notas así en este tipo de libretas y las tiramos a la basura. Sí. Caray. Los sirvientes la llamaban simplemente señora.
Demetrio y el jardinero Cástulo. Luego dice más abajo, esta conversación, ¿a dónde nos llevó? No es creíble esta conversación. Tiene números, está en una hoja anotando pues lo que... Alicia no es tonta, es perezosa, no le gusta estudiar. Sus hijos me matan si la pintáramos de tonta. Bueno, parecen como observaciones a su propia escritura, ¿no? Porque incluso hasta pone la página 81, página 85. Sí, son sus propias notas, su propia autocrítica, ¿no? Sí se puede ver muy organizada, porque creo que la mayoría de los manuscritos no son tan así, ¿no? Casi siempre lo que se muestra es lo que ya está más limpio, quizás algunas anotaciones. Sí, lo que ya se entregó al editor, ¿no? Exactamente. Página 38, nota 16. ¿Por qué no debe saber Antonio que se le secó la leche? Es una pregunta que hace al momento. Bueno, pues es como para meterse aquí a estudiarlo después de leer el libro, ¿no? Sí, totalmente, que además es un libro que se ha vuelto también bastante popular entre los clubes de lectura, porque la figura de Antonieta Rivas Mercado pues ha creado muchísimo interés. Y ahora con la Casa Rivas, que como ustedes mencionaban ya habían visitado, pues también están haciendo de pronto ahí clubes de lectura u otras actividades que pueden surgir de este tipo de espacios, porque en IBI México pues también tienen sus propios eventos culturales enfocados hacia niños, pero también hacia un público mucho más diverso. Entonces ese es el lugar en el que estamos el día de hoy. Muy bien, pues vamos a acomodar esto, vamos a devolver esto a su lugar. Creo que esto iba Lo antes, llevamos de nuevo al archivo y tal vez tenemos unos minutos para seguir recorriendo, porque este es el primero de una serie de recorridos literarios por el barrio de Mixcoac. Tal vez alcanzamos a... Ya te comprometimos, Carla. Sí. Al aire. Ya no vas a poder decir que no. Pues de regreso en la calle Goya, Carla, vamos a seguir caminando, pero comentabas que vivió Gabriela Mistral. Sí, tenemos identificados a varios personajes literarios que han habitado en este lugar. Exactamente no ubico la dirección, pero pues ya sería el segundo premio Nobel que pasa por las calles de Mixcoac es un barrio de premio Nobel, pues Octavio Paz y Gabriela Mistral. Catherine Ann Porter, que nunca lo gana, pero fue candidata varias veces. Sí, también pasó una etapa aquí en México. Las dos historias son fascinantes, la de Catherine Ann Porter en México y la de Gabriela Mistral, que convocada por Vasconcelos en el momento de la explosión cultural de México, para que dé a conocer la literatura chilena, para que aproveche su formación docente para impulsar la campaña de maestros rurales, etcétera. Y bueno, pues Mistral queda hechizada sin sospechar que recibiría el premio Nobel. Y Vasconcelos le encomienda que haga un libro, que son el de Lecturas para Mujeres, que se vuelve un clásico de clásicos. Y la otra figura, Catherine Ann Porter, pues es una persona también, para mí es una de las cuentistas estadounidenses más grandes. Sí, es famosa por algunas novelas, pero sobre todo la fuerza, el poder que tienen sus cuentos. Una escritora del sur de Estados Unidos, crece en ese mundo. Una vida muy trágica, de muchas agresiones, de mucho dolor, de muchas enfermedades, le da pulmonía, le da tuberculosis, le da hace un siglo con la epidemia de influenza española que mata a 50 millones de personas, ella contrae esa enfermedad de la que no se puede recuperar. Escribe un libro que se llama El jinete pálido. Decía que todos los que se sobrevivían quedaban absolutamente pálidos y comienza a hacer sus impresiones de lo que fue esa pandemia de hace un siglo y de lo que fue su enfermedad. Pero luego viene a México, involucrándose con Carrillo Puerto, es la editora del Heraldo en inglés. Bueno, y llega de hecho por su amistad con Covarrubias y Adolfo Bécquer. El Tata Nacho. En Nueva York, el Tata Nacho, que ellos tres en conjunto habían colaborado en un espectáculo de danza mexicana, entonces estaban en Nueva York.
y ahí es donde Catherine Lamport los conoce y ellos le invitan a México. Sí. Y bueno, llega, digamos, pues en el centro de la bohemia y de los círculos intelectuales. Y además qué envidia de momento. Sí, llega en un momento increíble porque también pues al turismo se le empieza a dar muchísima importancia, sobre todo con Norteamérica, ¿no? Porque querían construir una relación diplomática mucho más estrecha y en ese sentido ahora que veníamos caminando por la calle de Goya y pasamos por el Centro Cultural Vladi, también recordé que incluso este personaje que venía de Rusia, que llega aquí a México a mediados del siglo XX, pues este personaje también llega a participar con otra mujer que a veces queda bastante escondida en la Ciudad de México, que es Anita Brenner. Y Anita Brenner llega a liderar y a dirigir una revista maravillosa que se tituló Mexico This Month, que justamente me parece muy interesante porque tenía portadas increíbles. Vladi fue uno de los que realizó esas portadas, fue de sus primeros trabajos. Estamos hablando de los 20s, 30s. Sí, bueno, Mexico This Month es un poquito es después, ajá. Es mediados del siglo XX. Sí, efectivamente invita en sus proyectos editoriales, que el último fue Mexico This Month, pero ella, por ejemplo, bueno, como antropóloga hace también un trabajo de escritura muy interesante. Sí. Y ella es de las que invita a Tina Modotti a publicar sus fotografías por primera vez. Entonces, realmente la mirada de Anita Brenner es fantástica. Increíble, también hizo colaboraciones totalmente con Doña Luz Jiménez, me parece también que hace una colaboración, y con Jean Charlotte hacen libros infantiles, precisamente ahorita que estamos hablando. Sí, justamente, y fueron los padrinos de Doña Luz Jiménez, entonces es increíble llegar a estas conexiones. Sí, es increíble. Fíjate qué desesperación pensar que hace un siglo ese era el ambiente, el entorno cultural de México, comparado con el entorno cultural del México de hoy. No, de verdad es que es lamentable la tragedia que nos pasó, que le ha pasado a este país en este sentido. Simplemente la lista de nombres que ha mencionado Beca a lo largo de este programa, los que ha mencionado Carlita, lo que hemos encontrado ahí, es para ponerse para preocuparse. Y los que nos faltan, para porque preocuparse muy seriamente. Pues ahorita lo que estamos llegando es la Plaza Agustín Jáuregui y es un entorno literario también muy importante y tiene también algunos de los edificios más antiguos y también mucha literatura, pero algo que creo que no hemos comentado y que también me gusta mucho del barrio de Mixcoac es cómo precisamente la literatura, las artes y la cultura se entretejen, desde los nombres de las calles, que ahorita veníamos por Goya, ahorita estamos en Augusto Rodán, que justo también se puede hacer una referencia literaria, porque este personaje también se inspira en la literatura para crear algunas obras, como por ejemplo El Pensador, que El Pensador se colocó, se desarrolló para colocarse en el tímpano de Las Puertas del Infierno de Dante, ¿no? Entonces son muchas dimensiones desde donde la literatura puede confluir aquí en el barrio de Mixcoac. Pues estamos aquí entrando justo a la Plaza Jáuregui, la visitamos hace poco, muy de pasada, después de noche, después de un largo recorrido, pero se nos acabó el tiempo de este programa. Te rogaría, Carlita, que nos acompañes la próxima semana para iniciar desde este mismo punto la continuación del Mixcoac literario. Muchísimas cosas que ver. Es un tema completamente sugerente, ¿no? Las conexiones entre un barrio y los libros y los escritores y los artistas que los habitaron y el contexto cultural y político que los rodeó. Pues todo eso lo iremos desentrañando en el siguiente programa, ¿te parece? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mil gracias. Muchísimas gracias, Beca. Gracias, Héctor. Gracias, Carla. Gracias, Beca. Y gracias también a usted. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.